Después de la caída del Imperio Romano, uno de los países que se crearon fue el Imperio Bizantino. Imperio que voy a intentar revivir este 2026 en Age of History 2 Definitive Edition. Lo lograré teniendo en medio del plan Italia y Turquía. Quédate hasta el final del video para averiguarlo. No tenía tiempo que perder. Así que empecé mejorando las relaciones de países grandes para minimizar las chances de una guerra grande y necesaria, de la cual seguidamente empecé con la campaña búlgara. Rápidamente fui a reclutar un gran ejército, y le declaré la guerra a Bulgaria. Aunque fue difícil entrar al territorio enemigo, mis tropas pudieron adentrarse al territorio enemigo y capitularlo. Después pude quedarme con todo el territorio, y Grecia pudo tener un momento de paz que utilicé para mejorar la economía. Pero sabía que después tendría que proseguir con el plan. La siguiente guerra que se iba a realizar era la turca, que constaba de una compleja batalla, en la cual incluía ir desde Tracia Oriental hasta Kurdistán, y después de prepararme, la guerra contra Turquía había comenzado. Pude llegar fácilmente a Istambul, sin ningún problema alguno. Pero cuando llegué al Bósforo, el enemigo pudo reagruparse destrozando una parte del ejército. Y de alguna manera, llegó a la capital, y perdí Istambul en el proceso. Pero después de una guerra de guerrillas, el ejército griego pudo reorganizarse, y llegar a Ankara, aunque tuve algunos problemas. La guerra pintaba bien para mí. Cuando llegué a Kurdistán, ya no había resistencia alguna, y pude capitular la totalidad de Turquía. Firmé un tratado de paz con Turquía, y aunque no pude obtener toda Turquía, la guerra había sido un éxito. Mi siguiente objetivo era Italia. Aunque podría ir por los Balcanes, Italia se estaba acercando a conseguir su primera bomba nuclear, y no quería una guerra nuclear en el futuro. Así que esperé a que mi economía aumentara. Pero inesperadamente Ucrania le declaró la guerra a Rumanía, y como Rumanía estaba en el objetivo para el Imperio Bizantino, recluté un equipo provisional, y le declaré la guerra. Solo cogí lo necesario, y le tiré tratando de paz. Con suerte me la aceptó. Cuando vi que tenía buena economía, rápidamente recluté un ejército masivo, que acerqué a la península itálica de la cual, seguidamente le impuse sanciones, aunque nos bajara la economía. Solo tenía que dejar a flote la mía, con la cual seguidamente le declaré la guerra a Italia. Desembarqué en Sicilia y el sur de Italia. Los dos desembarcos salieron bien, aunque destrozaron las fuerzas en Sicilia. Los que desembarcaron en el sur de Italia pudieron adentrarse al norte cogiendo Naples muy fácilmente. Después fuerzas italianas intentaban desembarcar, mientras que el ejército grecio seguía tomando el norte de Italia. Pero eran tantos los que intentaban desembarcar que finalmente desembarcaron en el sur de Italia deshaciendo el progreso hecho anteriormente. Pero después de reagrupar el ejército, pude parar la invasión del sur, y finalmente Italia fue capitulada. Tampoco pude quedarme con todo el territorio como Turquía. Igualmente como mi próximo objetivo era el resto de los Balcanes, decidí hacer un camino para hacer frontera con Croacia. Cuando le mandé las negociaciones de paz, Ucrania se convirtió en un imperio apestoso muy aleatorio, pero esa no era la cuestión. Cuando estaba estabilizado las provincias, de repente, por alguna extraña razón Suiza, me pidió respaldar a una guerra contra Italia. Aunque pudiera haber aceptado, estaba en malas condiciones, y le rechacé. Aún así, Suiza le declaró la guerra a Italia. Pero digamos que no le salió bien, y fue ahí donde me percaté que podía sacarme a uno de mis objetivos más grandes que tuve, y esperé a que mi economía aumentara, para seguidamente reclutar un ejército pequeño, pensando de que sería fácil. Pero después de declararle la guerra, destrozaron casi todo el ejército, y tuve que reclutar un ejército más numeroso, y la batalla acabó siendo más complicada. Aún así lo pude controlar, y empecé a ganar territorio, y aunque Italia seguía dando mucha resistencia, terminó anexionado. Esta vez, sí que me dejó coger todo, y finalmente me quité un gran peso de encima, después de anexar a Italia. El próximo objetivo será los Balcanes,
ya que son unos países aún no demasiado fuertes, así que reagrupé a los que sobrevivieron a la guerra, y los puse en la frontera de Croacia más una ayuda por si volvía a pasar algo. Una guerra, en los Balcanes había comenzado. Fue sencillo así que lo pude capitular fácilmente. El siguiente era Serbia, que recién anexó Kosovo. Seguidamente movilicé el ejército, al norte, y recluté al sur para después declararle la guerra. No hubo complicaciones tampoco, y le anexé poco después. Y lo mismo con Bosnia y Herzegovina. Ahora Montenegro era un caso especial porque estaba aliada con Macedonia, y tenía que enfrentarme en dos frentes. Igualmente no se complicó la batalla, y los pude capitular, y lo mismo ocurrió con Albania. Como Arstotzka tenía dos provincias que necesitaba, estuve obligado a declararle la guerra, para obtenerlas. Solo cogí lo que necesitaba, pero no aceptó mis demandas, así que cogí una postura defensiva, para estancar la guerra, hasta que me acepte las negociaciones. Pero destruyeron mis fuerzas, y empezaron a avanzar hacia mi territorio. Pero pude recuperar el territorio, las dos provincias, e intenté un contraataque que no funcionó. Vi la oportunidad, y le di una vez más tratado de paz que aceptó. Solo faltaba Chipre y la parte no conquistada de Turquía, así que primero fui a por Chipre que fue partida, a la mitad por Egipto, y Siria, y les declaré la guerra. Por suerte no pudieron reaccionar a tiempo. Aceptaron demandas, y ahora la isla pasó a ser griega. Ahora únicamente necesitaba Turquía, y el imperio bizantino se haría realidad, así que no perdí más tiempo, y recluté el último ejército del vídeo, y le declaré la guerra. Como Turquía no esperaba una invasión, pude rápidamente adentrarme a Kedistén, haciendo un desembarco en el sur, y aunque Turquía intentó lo que podía, ya no era la potencia que era antes, y después de dos guerras, Turquía finalmente cayó, y después de tantas batallas, el imperio bizantino ahora era real.